El nacimiento de la Iglesia, por Marcos Moraes. En esta cuarta lección de Fundamentos, hablaremos sobre el nacimiento de la Iglesia de Dios. Antes de establecer la Iglesia, Dios tenía que tomar algunas decisiones importantes. Como, ¿a dónde sería enviado Jesús? ¿En qué país o nación nacería? ¿Cómo sería identificado, siendo el Hijo de Dios? ¿Quién proclamará su mensaje posteriormente? Es sobre esto que trataremos en esta lección. 1. El nacimiento de la Iglesia, cómo ocurrió la venida del Mesías. Y sobre el nacimiento de la Iglesia, Dios decidió enviar a su Hijo al mundo. En la eternidad pasada, Él tenía que tomar algunas decisiones importantes para fundamentar esta decisión. ¿A dónde sería enviado Jesús? ¿Cuál país? ¿Cuál nación? Siendo el Hijo de Dios, ¿cómo sería identificado? Una vez que Él viniese, ¿quién sería responsable de propagar su mensaje por el mundo, y su verdad? ¿Y si Jesús fuese enviado a alguna nación idólatra, quién oiría al Mesías? Ante estas preguntas, Dios decidió crear una nación que fuese el lugar de nacimiento de la venida del Mesías. Para explicar el contexto de manera clara, una nación es formada por una población / pueblo, esta posee tierras con fronteras y su propia cultura. Dios creó todo esto de cero. De un único hombre, Abraham, Dios hizo esta nación. Más adelante, Dios sacó a Abraham de una cultura idólatra y lo mantuvo apartado, viviendo en tiendas por toda la vida, para que no tuviese contacto con el consejo de los impíos, para que quedase descontaminado. Abraham tuvo hijos y nietos, sus familias crecieron y se multiplicaron, convirtiéndose en una nación, en un pueblo grande y poderoso. El rey de Egipto, sin embargo, temió que aquel pueblo se rebelase contra él y resolvió transformar aquella nación en un pueblo esclavizado. Ante el sufrimiento del pueblo esclavizado, Moisés fue levantado posteriormente como libertador. Fue enviado a Egipto, donde hizo muchas señales y maravillas. Entonces, aquel pueblo fue libertado de la esclavitud de Egipto. La tierra ya estaba formada. La cultura del pueblo comenzó con los 10 mandamientos. A partir de allí, todas las leyes que Dios dio a los hijos de Israel comenzaron a ser la comunicación del consejo de Dios, contra el consejo de los impíos. Vale destacar que la historia de este pueblo tiene pocos periodos de fidelidad al Señor, hay muchos periodos de abandono de la ley de Dios. Ellos vivían bajo el yugo de la idolatría. A pesar de todo lo que vivieron y de los milagros experimentados en el desierto, ellos no entraron en la tierra prometida por causa de la incredulidad y de la idolatría en que vivían. El peregrinaje del pueblo duró 40 años. Aún así, ellos no entraron en la tierra prometida. La siguiente generación fue la que entró. Lo destacado para esta historia sucedió 1100 años después de Abraham, con David y Salomón. La historia es larga, pero es importante comprender que después de David y Salomón fue solo decadencia. Cerca de 500 años hubo división entre las 10 tribus del norte, las cuales se separaron de Judá y Benjamín. A partir de allí, hubo una historia muy triste, de mucho abandono de Dios, llegando al punto de ser llevados cautivos. Después de esto, el Creador envió a muchos profetas que se convirtieron en la respuesta de Dios para la segunda pregunta, ¿cómo identificar al Mesías cuando Él venga? ¿Cómo lo identificamos hoy? Es por causa de las profecías anunciadas por los profetas. La historia continúa. Esta nación continuó siendo esclavizada, quedaron bajo el dominio de los persas, después de los griegos y, en fin, después de años, del Imperio Romano. Es posible imaginar la mente de un hebreo, todas las maldiciones habían caído sobre ellos. Mas ellos pensaban, ¿dónde está el libertador? En este contexto histórico, de maldiciones que cayeron sobre la nación de Israel por causa del pecado, es que viene Jesús. Cabe destacar que Jesús en ningún momento dice yo nací, y sí yo vine. Él nació, claro, mas ya existía antes como Dios en la eternidad. 2. ¿Cómo ocurre la venida del Mesías en el Nuevo Testamento? ¿Quién es el responsable por propagar este mensaje del Mesías por toda la tierra? En el libro de Hechos, capítulo 1, Jesús da una orden: no se ausenten de Jerusalén, mas esperen la promesa, y esta orden se cumple en el Pentecostés y es vista por muchos. El texto relata los acontecimientos visibles que ocurrieron ahí, para que ellos pudiesen proclamar en todas las esquinas de la tierra. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hechos 2:7. Hubo un sonido muy fuerte, de un viento recio. Ellos fueron llenos por el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas. Hubo una manifestación visible de poder. Los que testificaron esto tuvieron dos reacciones, de perplejidad y de burla. En esto, Pedro, ungido por el Señor, se levanta para aclarar aquello que estaba pasando. Él luego contesta que aquellos hombres no estaban ebrios. Pedro habla primero sobre la persona de Jesús. Él aborda al profeta Joel y su mensaje sobre el Mesías. Él anuncia a Jesús, un hombre real, de carne y hueso, santo, que realizó muchas señales, milagros, predicaciones y prodigios. Resalta que muchos vieron todo lo que ahí sucedió. Pedro sigue aclarando que la muerte de Jesús no fue accidental, sino programada por Dios. Y que el juicio de Jesús fue cambiado por Dios cuando lo resucitó. Todos prestaban atención, y Pedro continuaba. Contó que Jesús fue exaltado y que se sentó a la diestra de Dios Padre. Y que aquella manifestación que todos ahí vieron se trataba de la llenura del Espíritu Santo. Pedro no menguó en su predicación. Él finaliza su mensaje acusando a aquellas personas y termina diciendo: ¿a quién vosotros crucificasteis? Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36-3. Resultado de la predicación de Pedro, que es lo que versículo 37 de Hechos 2 muestra de manera tan importante. El versículo 37 relata que aquellos oyentes creyeron en todo lo que Pedro habló sobre Jesús, y no solamente esto, ellos estaban bajo la convicción de pecado. Tanto es que preguntaron: ¿qué haremos? La acción del Espíritu Santo había producido fe y convicción de pecado en sus corazones y, por esto, ellos querían saber cómo podrían resolver esto. En ese momento, Pedro apunta a la puerta de la salvación. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. A partir del versículo 42 de Hechos 2, podemos ver cómo aquellos recién convertidos vivían, practicaban la palabra, las enseñanzas recibidas, y cómo había temor en el corazón de ellos. Era notorio el actuar de Dios allí, lo que vamos a hacer y la vida práctica de la Iglesia. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42. Disfrutaban de una comunión intensa, partían el pan, hacían comidas juntos, tenían temor en sus corazones. Veían prodigios y señales por parte de los apóstoles, tenían todo en común, eran generosos en la división de los bienes conforme a la necesidad de cada uno. Tenían alegría y sencillez de corazón y contaban con la simpatía del pueblo. Por esto, el Señor añadía nuevos convertidos a la Iglesia, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Verdades resumidas de la acción de la Iglesia. Pedro alcanza el auge de su predicación con la proclamación de Cristo. El mensaje genera en aquellas vidas convicción de pecado, fe, arrepentimiento, bautismo en Cristo. Cada uno recibe también el don del Espíritu Santo. Haciendo un resumen, salimos de la visión histórica, del principio de la creación, y nos adentramos en Hechos 2. Todo esto es la Iglesia. Es aquí donde ella nace. Revisión del contenido. En esta cuarta lección aprendimos sobre el nacimiento de la Iglesia, que se inicia con la creación de una nación que sirviese como el lugar de nacimiento de la venida del Mesías. Pasamos por el contexto histórico y cultural de la época, por la elección de un primer libertador, Moisés, y por toda la lucha y esclavitud que el pueblo vivió. Ante tantos sufrimientos, ellos se preguntaban dónde estaba el Mesías. Hablamos también sobre cómo Jesús sería identificado, siendo el libertador, por medio de las profecías anunciadas por los profetas en el Antiguo Testamento, y, por fin, llegamos a Hechos 2, cuando Jesús da una orden a los apóstoles, y ellos comienzan a anunciar su mensaje.
En este contexto, la duda sobre quién sería el responsable por propagar el mensaje del Mesías por toda la tierra es aclarada. La respuesta es simple: la Iglesia, los convertidos y alcanzados por Jesús. Todo esto es y hace parte de la historia de la Iglesia. Considere atentamente. 1. Conozco la historia de Israel y de cómo Jesús se encaja en ella. 2. Creo en todo lo que Pedro habló sobre Jesús. 3. Tengo un corazón arrepentido con relación a mis pecados, como aquellos presentados en Hechos. Al responder y reflexionar sobre estas preguntas, será posible entender mejor a la Iglesia, su funcionamiento y su función en ella.